Una aventura increíble está por comenzar. Sumate, experiencia nómada en Capilla del Monte, Córdoba, trekking, gastronomía, actividades outdoor y networking para nómadas digitales. Del 19 al 22 de octubre organiza Workation Planet. Para consultas ingresa www.workationplanet.co. La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es María Sahin. Es arquitecta de profesión, pero actualmente se dedica a cómo crear y desarrollar comunidades. Dirige el área de comunidad de la empresa Sin Oficina, que es un coworking online donde distintos profesionales se reúnen, conversan y aprenden todo lo relacionado al freelancing y emprendimiento. Su experiencia como community manager lo comparte en su página web Community Builders, donde ofrece información, cursos y consultorías sobre cómo crear y desarrollar comunidades con propósito. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. María, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias a vosotros por la invitación y por esa presentación también tan guay. María, las comunidades es algo que se ha formado desde hace miles de años, ¿no? El hombre pues siempre buscó una comunidad, hasta las religiones, ¿verdad? Una forma de comunidad de siglos atrás. Y en los últimos tiempos parece tener un auge importante ahora, y sobre todo hacia las empresas, donde en vez de la tradicional relación con los clientes como un grupo que recibe un beneficio de la empresa, sino se trata de conformar lo que se llama una comunidad. ¿Por qué es eso? Bueno, esto es algo que también me gusta mucho a mí también decir, ¿no? ¿Cómo habéis empezado con esa aproximación? Porque parece que las comunidades es algo que nos hemos inventado ahora, ¿no? Que desde las empresas, ¿no? O no sé, que en el mundo digital nos hemos inventado ahora, ¿no? Que existen comunidades cuando las comunidades han existido siempre y nos han ayudado a sobrevivir, ¿no? Pues, no sé, a sobrevivir en general. Y bueno, yo creo que un poco la tendencia o el auge ahora también llega desde la tecnología, ¿no? Como que la tecnología nos está permitiendo llevar esas comunidades al mundo online. Y esto, claro, abre pues, un abanico inmenso de posibilidades porque ya no es solo que tengamos que tener comunidades locales, que era lo que teníamos que hacer antes, ¿no? Como en la parte física tenía cierta limitación, sino que al llevárnosla al mundo online, pues se abre mucho más abanico de poder juntarnos con personas que, pues por ejemplo, que comparten profesión, que comparten intereses, que comparten un determinado momento de sus vidas, ¿no? Y que no tienen por qué estar en el mismo espacio físico temporal. Entonces, yo creo que un poco el auge y una de las cosas interesantes de las comunidades viene por ahí y el por qué, o sea, y yo creo que las empresas han llegado después, ¿no? Es como las empresas ahora están viendo esas oportunidades, ¿no? Que ha surgido de juntarnos también en el mundo online para darle como ese contexto, por así decirlo. Ok. Sí, bueno, lo que comentas del el aporte de la tecnología o producto de la tecnología, todas estas comunidades que justamente se conforman en un ambiente online. ¿Cuál es el reto? eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia, tanto comunidades que son presenciales y el reto de hacerlo online? Porque no hay una presencialidad, no se ven los gestos, no se siente esa parte del contacto y ustedes en Sin Oficina pues han creado una comunidad online. ¿Y cómo manejan ese reto de hacerlo
de manera online con sus desventajas y quizás pueda tener también ventajas, ¿no? Sí, a ver, pues o sea, hay muchísimos retos en llevarlo al mundo online, porque al final esa cercanía, ¿no? O esos lazos que se generan en el mundo físico son muy difíciles de llevarnos directamente, ¿no? Al mundo online. De hecho, nosotros en Sin Oficina, y Cristian lo sabe, que también está por ahí, también intentamos a veces hacer eventos físicos o replicar de alguna manera, ¿no? Las videollamadas en esa cercanía de muchas formas, pero también pues eso, hacemos dentro de la comunidad Sin Oficina, hacemos co-livings, hacemos un encuentro anual para 150 personas, pues eso, donde nos vemos un poco y nos tocamos, por así decirlo. Pero la gran ventaja de esta parte online es esa, ¿no? El poder deslocalizarnos y el poder agrupar a gente no solo por el sitio donde está. El reto viene pues eso, en que la gente al final tiene que conseguir generar como ese hábito, ¿no? Ese hábito de entrar recurrentemente en la comunidad. Yo creo que ese es como el gran reto, ¿no? Y el conseguir que la pantalla no se nos quede fría, sino que también logremos crear esas relaciones, ¿no? El intentar trasladar un poquito todo eso al mundo online. ¿Cuál es, María, la punta del ovillo para crear una comunidad? Por ejemplo, suponete la situación, estamos en cero y de repente a alguien se le pasa por la cabeza, che, hagamos una comunidad. Ok, ¿y qué hago? O sea, me levanto mañana y ¿qué? Pues es una pregunta súper interesante porque además eso como que también me suele llegar a otra pregunta, ¿no? Que es ¿cuál es el número mínimo de personas que tenemos que ser para ser una comunidad, ¿no? Porque es como, bueno, pues a lo mejor tu grupo de amigos puede llegar a ser una comunidad o a lo mejor, siempre hemos hablado, ¿no? Yo que vengo del mundo de la arquitectura, de comunidades de vecinos o comunidades, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿cuál para mí es el punto inicial? Tener ganas de juntar a gente que quieran hacer cosas, ¿no? O que tengan un propósito en común. Para mí hay mucha diferencia, ¿no? O sea, la palabra comunidad últimamente como que también se confunde mucho con el tema de las audiencias, porque siempre estamos pues, en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, estamos escuchando, oye, tal, pues muchas gracias a mi comunidad. O sea, es una palabra que desde que se ha puesto en tendencia, como que la gente la usa así un poco sin, decir, sin mucho, o sea, quiero pensar que sin mucho conocimiento, ¿no? Además de un poquito de marketing. Entonces, o sea, es tener ganas de no solo como mostrarte tú y de contar tu discurso, ¿no? Y de comunicarte de una manera unidireccional, sino tener ganas de juntar a gente bajo el contexto de algo, ¿no? De gente que tenga ganas, pues eso, imagínate eso, de que tienen la misma profesión, que tienen interés por hacer algo juntos. Entonces, yo empezaría por eso, por hablar con la gente y empezar a decir, oye, ¿qué tal si nos juntamos haciendo esto? Yo creo que ese es el origen de todo. ¿Y hay algún, cómo te puedo decir? ¿Se puede hacer comunidad de cualquier cosa? O dicho de otro modo, ¿cualquier tema es susceptible de hacer comunidad o tiene que haber una serie de condiciones? Pues ese es un gran tema también. Yo realmente creo que en general se puede hacer comunidad con creatividad, ¿no? De un abanico gigante. Yo que ahora también hago mucha parte de consultoría para gente que quiere montar sus comunidades, yo a veces alucino, ¿no? De cuando mando el formulario para empezar a ver de qué son las comunidades, pues alucino porque son cosas que ni siquiera se me habrían ocurrido a mí. Cosas que suelen funcionar muy bien o sea, pues eso, que tiene más sentido, ¿no? Son cuando las comunidades son capaces de acompañar como en toda la vida, por así decirlo, de las personas, ¿no? Pues que sean intereses como muy particulares, como que podamos acompañar a la persona. Pero yo realmente creo que eso,
que sí que podemos crear comunidades. Luego, cuando hablamos de comunidades en torno a negocios, ya empieza la cosa a ser un poquito más específica, ¿no? Porque tiene sentido, pues, por ejemplo, si los clientes, eh, o sea, si la experiencia de usar tu producto mejora si los clientes se conocen, por ejemplo, ¿no? O dependiendo del tipo de modelo de negocio, pues ayuda muchísimo a mejorar el lifetime value, la recurrencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general, crear comunidades es como que, o sea, hace poco escribí yo un artículo de que la primera comunidad a la que yo me había unido fue el club de baloncesto donde yo jugaba, ¿no? Y yo realmente lo sentía como que era una comunidad. Sí, exactamente, pero tú diferencias, María, lo que es la comunidad y la comunidad con propósito, ¿no? Que creo que ahí está una especie de diferencia, porque está bien, la gente se puede juntar y tener cosas en común. Tenemos una práctica, un ejercicio, un deporte en común y lo hacemos, pero entiendo que en eso que tú haces énfasis en tu consultoría y cursos es Ujú. el tema del propósito, o sea, como que no solamente es juntarse, sino cómo las empresas pueden am, transmitir el tema del propósito en una clientela, porque hablaste de audiencia, ¿no? Em, pero ¿cómo hacen digamos, ese paso a que realmente creo comunidad? No son clientes nada más que consumen algo y todo bien, o es un grupo que se reúne para una actividad en común, sino hay un propósito. ¿Cómo, por ejemplo, las empresas pueden dirigir digamos, el esfuerzo para crear hacia su clientela una comunidad con Ujú. propósito? Yo realmente no diferencio entre comunidades y comunidades con propósito. O sea, para mí, todas las comunidades de por sí tienen que nacer o tienen que tener como un propósito en sí mismas, ¿no? Y para mí, o sea, una de las diferencias, por el tema del lenguaje, ¿no? Y porque a mí me ayuda mucho como el tener estipulado cierto lenguaje para poder transmitir un poco mejor, ¿no? A lo que me refiero. Para mí, por ejemplo, una comunidad sin propósito realmente se refiere más a fans, ¿no? A los clubs de fans, que pueden llegar a ser comunidades, pero no tienen por qué ser comunidades, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, nos podemos unir un grupo de fans de, no sé, de las plantas, imaginaos, ¿no? Personas que nos encantan las plantas y bueno, simplemente, pues eso, somos un club de de personas amantes de las plantas. ¿Qué pasa si de repente le damos un propósito, ¿no? A ese club y decimos, no, pues nos vamos a juntar porque vamos a, no sé, conseguir esquejes de no sé qué cosa y vamos a repoblar una zona de X parte y vamos a tener un propósito, algo que nos haga juntarnos, ¿no? Que vaya más allá, las ganas de hacer algo juntos, más allá del interés que nos una, ¿no? Entonces, ahí es como, es mi cambio hacia comunidad, hacia decir, vale, ahora sí. Antes éramos simplemente un grupo de personas interesadas en algo, ¿no? Y ahora hemos hecho el cambio a comunidad. Entonces, para mí es uno de los requisitos, ¿no? Entre una serie de cosas que tiene que cumplir una comunidad. Entonces, ¿cómo llevamos eso al mundo también de los negocios y de los proyectos y de las empresas? Pues para mí no es tanto el juntar a gente alrededor de nuestra marca, sino primero pensar en ese propósito, que la pregunta es ¿qué hacemos mejor juntos que solos, ¿no? ¿Qué hacemos mejor acompañados que solos? Es como la gran pregunta que yo le hago a mis clientes. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros juntamos a nuestro cliente ideal y le damos un propósito y los ayudamos, ¿no? A cumplir ese propósito, entonces nosotros como marca nos ponemos en el contexto, en el alrededor. Otra cosa que yo diferencio mucho es, vale, tenemos el propósito, que es lo que hacen ellos, y luego el rol de la comunidad en nuestro negocio, que ahí sí, ahí es como, vale, ¿qué queremos conseguir? Nosotros, porque al final una comunidad y más en un negocio, por así decirlo, o sea, te consume recursos, te consume tiempo, te consume dinero. Entonces, es interesante a la vez que estamos proponiendo ese propósito pensar cuál es el rol de juntar a esa gente y de nosotros como marca darle esos recursos, ¿no?
pues pueden ser eso, muchísimas cosas. Podemos crear una comunidad abierta que realmente nos dé como identidad de marca, ¿no? Y nos haga ser referentes en un tema concreto. Nos puede ayudar, pues, no sé, a que luego, por ejemplo, pues si son nuestros alumnos, que aumente el lifetime value de nuestra formación, o que en nuestra formación más alumnos acaben el curso y tengan un ratio de finalización más alto. O sea, no sé, millones de cosas, ¿no? Imaginaos una comunidad en torno al café y tenemos una empresa que ha creado esta comunidad donde se junta la gente y hace recetas de café y, no sé, y se ayudan entre ellos con los diferentes tipos de cafeteras. Me lo estoy inventando, ¿eh? Por el momento, mientras estoy hablando. Entonces, tiene sentido, ¿no? Que si la empresa le ha dado ese contexto, es como que patrocina, por así decirlo, esa comunidad, ¿no? Y les da recursos, etcétera, pues luego es normal pues que eso, que aparezcan como esos patrocinios. Entonces, a lo mejor el rol de esa comunidad pues puede ser la adquisición hacia sus productos o un reconocimiento de marca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como que yo distingo ese tipo de cosas. El propósito es lo que hacen ellos, ¿no? Lo que le damos a ellos desde el punto de vista de los miembros, y el rol es más desde el punto de vista de ellos, soy la empresa y qué funcionamiento va a tener. Hay muchas comunidades que no parten de empresas como tal, a lo mejor pues eso, que parten de organizaciones, que parten de, no sé, de un montón de Sí, en las cosas. empresas también el tema de la búsqueda de comunidad como eh, algo que agrupa pues a los clientes con una especie de motivación o propósito. ¿Cómo hacen las empresas para que sea genuino, para que suene genuino y no sea como algo más de la moda, de que estamos creando comunidad porque tenemos Mm. propósitos? Bueno, yo creo que siendo genuino, de verdad. Yo creo que eso es importante, ¿no? Al final el ser cercano y transparente, pues yo creo que ayuda mucho. Yo me he encontrado muchas comunidades que dicen, o sea, bueno, comunidades o empresas que dicen que tienen comunidades y a lo mejor tienen un grupo de Telegram de difusión donde lo único que hacen es bombardear con anuncios, ¿no? Y entonces es como, bueno, no tienes entonces una comunidad, entonces tienes pues como una lista de correo, que donde tú haces una difusión de tu mensaje hacia una audiencia. Entonces, pues para mí lo más importante es, pues eso, tener ganas de verdad de ayudar a la gente y de ser genuino con tu mensaje, ¿no? En realidad yo creo que la mayoría de gente, o sea, lo bueno un poco de estas burbujas es que sí que creo que llega o sea, que las que triunfan, por así decirlo, ¿no? Y las que realmente al final acaban, les acaba yendo bien, y que luego sirven un poco como ejemplo, son las que de verdad quieren ayudar a la gente, ¿no? La gente a día de hoy estamos súper cansados de que nos estén intentando atraer todo el tiempo con nuestra atención, ¿no? Es como que ahora entras a Twitter, entras a Instagram o a cualquier red social y solo encuentras como, oye, necesito tu atención, mira tal, pero es como muy impersonal, ¿no? Es como, te están hablando robots, te están creando hilos a través de inteligencia artificial, te están haciendo como todo ese tipo de cosas y muchas veces, o sea, hemos perdido, las redes sociales como que han perdido esa parte social, ¿no? De red social de verdad, que era como un poco con lo que nacieron, ¿no? Entonces, esta parte de empezar a juntarnos, igual que el tema de lo de los microinfluencers, que empiezan a funcionar mucho mejor que los macroinfluencers, ¿no? Y todo eso. Yo creo que el tema de crear estas comunidades nicho, pues parten también de una necesidad, ¿no? De que tiene la gente de verdad saber una persona, ¿no? Pues, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Sin Oficina, que es un poco mi día a día. Pues una persona que necesita ayuda con algo concreto, pues hay veces que entras en Google y no sabes si es la marca la que está detrás y han pagado por ese post. Si es algo de eso, de ChatGPT que ha puesto tal, ¿no? Entonces entras en la comunidad y sabes que hay una persona detrás que te está diciendo realmente o sea, qué le ha pasado, ¿no? O qué experiencia ha tenido con eso, o qué recomendación te dan. Una persona, o sea, de humano a humano. Y eso cada día va a tener muchísimo más valor, ¿no? Ya no te digo hoy en día, sino realmente creo
que es una tendencia que no va a ir a menos por toda esta parte, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, una de las cosas de las políticas de Discord, hay muchísimas plataformas, ¿no?, de comunidades, pero, pues por ejemplo, Discord pone mucho énfasis en que de la persona que haya detrás sea un humano, ¿no? Y te ponen 1000 millones de trabas que incluso para mí, que estoy como en la parte de la construcción de la comunidad, que me gustaría incluso poder automatizar alguna cosa más y tal, pues no lo pone nada fácil. Y realmente está bien, porque está intentando preservar como la humanidad de las personas que hay detrás, ¿no? Entonces, no sé si he resuelto un poco tu duda, me he ido mucho por las ramas, pero bueno, yo creo que va un poco Hay por ahí. un viejo precepto de la comunicación, ¿no?, que afirmaba que el medio es el mensaje. Ahí de principio del siglo XX, que quizás todavía siga en vigencia. Te quiero preguntar si el medio, justamente, en este caso la plataforma o las redes sociales, influyen en la conformación de la comunidad. Yo me pregunto, ¿es lo mismo Instagram que Discord, que Facebook, que WhatsApp, que Telegram? ¿Cuál es el mejor medio para formar comunidad? Sí que influye, sí que influye. Aunque para mí, o sea, dentro de tener claro cuáles son las plataformas que de verdad ayudan a crear comunidad y las que no, ¿vale? Que, pues, por ejemplo, siempre hay excepciones, pero crear comunidad en una red social es mucho más difícil que crearla, por ejemplo, pues en otra plataforma pues, de mensajería instantánea, como puede ser Discord, Slack, Telegram, etcétera. Entonces, dentro de tener como un poco separadas esas, que también se puede, que luego tengo aquí a los haters de que en Instagram también se puede, pero bueno, es un poco una excepción, ¿vale? Suelen ser para trabajar mucho más las audiencias. Entonces, dentro de eso, yo siempre intento, y de hecho es algo eso que suelo trabajar con los clientes y con los alumnos del curso, primero vamos a trabajar el qué tipo de comunicación queremos tener primero, ¿no? En plan, qué tipo de estrategias de engagement, qué tipo de actividades, cómo va a ser nuestra comunidad, cuál es el tipo de persona que va a entrar dentro de la comunidad, si es más tech, si pertenece a una organización, o sea, no sé, vamos a intentar hacernos como una idea de eso. Y, por ejemplo, influye mucho si quieres tener una comunicación rápida, una comunicación más lenta, porque hay plataformas que nos llevan más a esa mensajería instantánea, ¿no? A ese hola, ¿qué tal? Ese tipo chat. Hay otras que nos llevan a voy a desarrollar un post que sea elaborado, ¿no? Y que tenga como 3 párrafos o lo que sea, y que luego se den como debates un poco más despacio, pero eso saca como más chicha, pero a la vez eso hace que haya menos engagement. Entonces es como, primero vamos a pensar todo eso y luego vamos a elegir qué tipo de comunidad queremos, ¿no? Ninguna es, o sea, qué tipo de plataforma queremos. Ninguna es la plataforma perfecta, seguro, de hecho todas tienen como muchas cosas. Y luego empezamos a ver qué tipo de deficiencias tiene cada una y cómo las podemos cambiar. La comunidad, por supuesto, no es la plataforma, pero sí que el tipo de comunicación que se da dentro sí que influye un poco en el ruido que se genera o en el tono, etcétera. Ahí sí, por eso yo también soy como muy de, no, primero piensa, no digas, ahora está de moda crear una plataforma o una comunidad en Discord, me voy a ir a Discord o a Telegram o en WhatsApp, porque sí que luego te va a influir en las cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces, primero una cosa y luego la otra. Y aún así luego siempre puedes migrar, porque al final los valores y la gente que unes, el propósito, ¿no?, que hablábamos, eso es algo que se va a mantener siempre en todas las comunidades. De hecho, en Sin Oficina hicimos una migración hace ya 2 o 3 años y fue dolorosa, pero fue todo bien. Y todo bien, o sea, al final te llevas un poco la gente, te llevas eso, todo lo que has ido construyendo, ¿no? La plataforma no es la comunidad, eso sí. Pues me da la sensación, por ejemplo, visto de afuera, María, a ver si compartís o no, que por ejemplo Instagram estaba como más apuntada a la cuestión del yo, de promover mis cosas, las redes sociales en general, ¿no? Hay una cuestión muy de ego. Y lo que me llamó mucho la atención en Sin Oficina, por ejemplo, es que está recontra regulado, que no vas a postear tu podcast y te vas a ir, ¿me entendés? Sino bueno, que hay una regularidad, que lo puedes comentar de cierta forma, que hay como reglas de convivencia, y eso te lleva a
otros tiempos, otra dinámica, que no sé, por ejemplo, si la tienen otro tipo de redes sociales que tienen otros objetivos. No sé cómo lo ves. Hmm, totalmente, totalmente. Y bueno, y yo me alegro de que lo veas así, porque es uno de nuestros objetivos, ¿no? Al final el crear espacios seguros dentro de la propia comunidad, ¿no? Dentro del propio Discord, donde cada uno pueda compartir sus cosas, pero el propósito final, al final, es el de ayudarnos unos a otros, ¿no? El de crecer como emprendedores y como freelance más allá de que tú cuelgues oye, he hecho este hilo en Instagram, eso de verdad, o sea, o en Twitter, eso de verdad te está ayudando a ser mejor profesional, ¿vale? Que tú hables de lo que haces, ¿no? Pero a lo mejor realmente darse una colaboración entre freelance, ¿no? Oye, o sí, o nosotros lo tenemos regulado cada 3 meses, ¿no? Como que puedes hacer tu autobombo un poco y en ese momento, y está genial, y todos aplaudimos y nos alegramos mucho porque la gente avance, ¿no? En sus proyectos. Pero no es el fin, o sea, el fin último es esa parte de colaboración, porque para hacer ese spam o ese hablar de cada uno, como que están las audiencias, ¿no? Está bueno, yo hablo de mí en mi newsletter, hablo de mí en Twitter, hablo de mí en todos sitios, pero las comunidades es algo más allá, ¿no? Es el crear relaciones de verdad de forma genuina. Es decir, tienes un problema y yo te ayudo y conforme tú has visto que yo he resuelto ese problema o que yo soy experta en ese tema a 5 personas, en el momento que yo necesite de verdad de eso, voy a ir y voy a decir, guau, es que esta chica me ha ayudado, ¿no? Y ahí es como nosotros pensamos, ¿no? O como yo también intento con otros clientes, que surjan las relaciones. María, en tu LinkedIn aparece la información que trabajaste como arquitecto hasta el 2018 y después nada. O sea, ¿qué pasó? ¿Dejaste la arquitectura? ¿Cómo fue ese cambio que te pasaste al tema de la comunidad? ¿Qué pasó en ese año? Pues la verdad es que fue algo bastante orgánico. Estuve trabajando en diferentes estudios de arquitectura, bueno, siempre intentando, ¿no? Cuando sales de la carrera y todo, encontrar un poco ahí el hueco. Yo, por suerte, no me faltaba trabajo porque tenía buen expediente académico y todo eso, pero bueno, siempre es como qué hay más allá, ¿no? Y tenía pues intereses en muchas cosas. Estuve haciendo cosas de cerámica a la vez que trabajaba, estudié un máster y empecé a meterme en el mundo de las comunidades. Yo creo que la primera cosa que hice fue que en el 2019 Bosco, que es el fundador de Sin Oficina, me preguntó si quería ayudarle a hacer el evento anual, ¿no? En plan, pues estoy pensando hacer un evento anual para 100 personas, no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Tú que has gestionado obras, era un poco como, tú que sabes gestionar proveedores y cosas, ¿me ayudas? Y dije yo, bueno, venga, en ese momento no sabía lo que era y por eso creo que dije que sí, porque luego organizar un evento, ahora que ya llevo unos cuantos, siempre es mucho más complicado de lo que parece. Y entonces en ese momento dije que sí y bueno, esa fue como mi primera aproximación a crear un evento de comunidad, ¿no? A decir, qué diferente, porque es muy diferente también nosotros los eventos que organizamos de comunidad que los eventos que se hacen pues para promocionar una marca, ¿no? Por ejemplo, de hecho este año lo hemos cambiado de evento a encuentro anual, porque nos parecía que incluso la palabra decía mucho más, ese momento de encontrarnos. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí empecé, o sea, ese fue mi primer contacto con la comunidad de Sin Oficina, empecé a trabajar un poco más, bueno, como había salido bien, pues confiando en mí más en la parte interna, más en el back bueno, vamos a hacer que esto suceda, pues ahora queremos hacer merchandising, toda la parte de logística, me empecé a organizar, a encargar de las sesiones formativas, ¿no? Y ahí fue también un punto en el que si yo me encargaba de las sesiones formativas tenía que conocer muy bien qué era lo que pedía la gente de la comunidad, ¿no? Qué era lo que les llamaba la atención, conocer a cada uno, porque nosotros las sesiones de formación siempre las hace un miembro de la comunidad. Entonces, como que yo estoy muy pendiente de todo lo que pasa, como decir, vale, pues este es un crack en esto, esta persona puede aportar esto a la comunidad. Entonces, empecé así, de forma súper orgánica,
y de repente estaba ya adentro. Empecé a pensar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? A leer libros, me hice algunos cursos, no sé, como esas cosas. Además, yo empecé a divulgar sobre comunidades porque a mí me ayudó mucho leer sobre comunidades, porque al principio sentía que todo era mucho, cada decisión que tomaba era fruto de sentido común. Yo decía, yo creo que esta es una decisión que es positiva para el 99% de la gente, ¿no? Siempre viene alguien y se queja, pero es como, bueno, fruto de, bueno, eso, sentido común, vamos a ver, pero era mucho rozamiento, ¿no? Todas las cosas que creábamos. Entonces, cuando empecé a investigar y ya empecé a leer libros, cursos, etcétera, y empecé a ver que había otras personas que tenían los mismos problemas que yo, ¿no? O, no sé, a leer sobre el onboarding, o qué siente una persona cuando se abruma y entra, y empezar a trabajar todo eso, dije, joder, qué guay. Qué sensación, ¿no? No estamos inventando la rueda, hay marcos, hay cosas que podemos crear. Y eso fue también una de las cosas que me llevó a mí a empezar a divulgar y un poco la experiencia que yo ya tenía también con Sin Oficina y con otros clientes, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Eso, que empecé a entrar en la comunidad y ya vi que, bueno, que era un, también me permitía tener un estilo de vida que se acercaba un poco más a lo que yo quería, ¿no? Que el tema de la arquitectura como algo fijo en un lugar, ¿no? Esa sensación de que puedes coger tu portátil y te puedes llevar tu trabajo donde quieras y porque realmente creo que aporta un valor, ¿no? No sé si esto queda demasiado feliz, como idea feliz, pero bueno, creo que o sea, he encontrado una forma de trabajar que va mucho también conmigo. Sí, integra varias cosas, ¿no? O sea, lo que dices de estilo de vida, ¿trabajas más desde tu casa o eres nómada digital? ¿Viajas? ¿Cómo es tu dinámica? Pues tengo momentos de todo. Tengo momentos más de creación, de estar en casa, de trabajar muchas horas y luego lo alterno con otros periodos al año en los que sí que estoy viajando. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una comunidad? ¿Cuánto tiempo lleva? Me imagino que debe ser un crecimiento orgánico, lento, de afuera. Primero esa pregunta. Y después, ¿cómo se evalúa? O sea, ¿cuándo decís, bueno, ahora sí, esto es una Hmm. comunidad, ya estoy tranquilo o Sí, tranquila? el tiempo depende muchísimo porque también depende del nicho, por así decirlo, ¿no? Depende del tipo de miembro que quieras hacer. No es lo mismo comunidades abiertas que no gratuitas. Siempre también hago la distinción esa, ¿no? Porque gratuito no existe nada. Al final todos tenemos que involucrar recursos, ¿no? Pero bueno, las comunidades abiertas tienen un crecimiento mucho más rápido, pero un engagement mucho menor porque al final es muy fácil coger y darle un clic y entrar en Telegram y ya te cuenta como que eres miembro, ¿no? En cambio, en una comunidad privada donde hay cierto, aunque sea un pago o un compromiso de trabajo mensual, lo que sea, ¿no? En las comunidades cerradas, pues el crecimiento suele ser mucho más lento. Crear una comunidad, no sabría decirte depende del equipo, por ejemplo, también que tengas, ¿no? De si eres capaz o sea, si tienes un equipo muy grande, pues es mucho más fácil. Yo creo que la clave, ¿no? Y el momento en el que ya dices, Buah, tengo una comunidad que funciona, ¿no? Pues es cuando ves o sea, que la gente se ayuda realmente entre ellos, ¿no? Que realmente hay interacción entre ellos. Muchas veces, yo cuando empezamos a trabajar lanzamientos de comunidades, pues propongo un calendario de hábitos, ¿no? Pues vamos a abrir estos debates, vamos a intentar crear estas dinámicas. Cuando empiezas a ver que ya no, aunque mi trabajo como community builder y la de todos los community builders, ¿no? Que gestionan comunidades, siempre está el estar ahí y el avivar la llama y el seguir haciendo que la gente se conozca, pero cuando ves que ya no siempre eres tú el que planta esa semilla, ¿no? Y cuando ves que ya la gente se empieza a conocer entre ellos. Nosotros, por ejemplo, en el último evento, nosotros ya llevamos 5 años y somos pues más de 700 personas.
Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Pero en el último aniversario a mí me hizo ilusión y una de las partes de la presentación fue que contaba historias, ¿no? Que habían pasado, historias, porque nosotros, pues, tanto vos como yo, estamos muy orgullosos de que en la comunidad de Sin Oficina decimos que se crean amistades que traspasan las pantallas, ¿no? Entonces, para mí una cosa de éxito de que nuestra comunidad está funcionando es que yo pedí y dije, oye, hay historias que me queráis contar que han pasado en la comunidad, que pasan por detrás, que yo no haya visto, ¿no? Hay algunas que sí que las veo, y porque estoy en todo, pero hay otras que no. Y entonces hubo gente que me escribió y me estuvo contando, ¿no? Y yo lo metí eso dentro de la presentación del aniversario de Sin Oficina, porque me parece también como un símbolo, un signo de que está funcionando bien, ¿no? De que es el propósito se está cumpliendo. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Es súper difícil de medir. Este tipo de comunidades que también van de la mano, bueno, con la emergencia del trabajo remoto o nomadismo digital o una especie de virtualización de las relaciones, también involucran una multiculturalidad. Por ejemplo, en la comunidad Sin Oficina hay de todos los continentes, creo, o de gran parte de los continentes del mundo. ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo ves esa interacción multicultural entre los integrantes de ese tipo de comunidades? Sí, la única limitación realmente es que en la comunidad es de habla hispana. O sea, porque bueno, ya hay muchas comunidades de este tipo de habla inglesa y nosotros pues queríamos que realmente la gente se sintiese cómoda hablando en español, ¿no? Entonces, es un poco la única limitación y bueno, pues yo creo que hay mucha riqueza, ¿no? En esa parte de la multiculturalidad. Y de hecho es muy guay porque también es una comunidad que se mueve mucho, ¿no? Entonces, pues no sé, también, por ejemplo, en las historias que conté este aniversario, ¿no? Pues personas que se habían encontrado en Filipinas. O sea, a mí me llegan imágenes de, no, pues estamos viajando y de repente pues nos escribimos por la comunidad y llegábamos a Bali juntas. O, pues por ejemplo, ahora un chico que quería viajar a México y estar allí un tiempo, y entonces otra chica que es mexicana pues le ha dado también como tips para viajar de forma más sostenible, poder conocer a gente local, sin hacer el menos daño posible como nómada digital, ¿no? Que también a día de hoy es algo que siempre te estás planteando, ¿no? El tema sostenibilidad a nivel de nomadismo digital. Entonces, claro, yo creo que te abre mucho la mente. Te abre la mente a otras formas de trabajar. O sea, yo creo que de lo que más nos suele llegar es eso, ¿no? Es una comunidad que me inspira porque hay gente, la gente que tengo a mi alrededor cercana, ¿no? Como mi burbuja cercana, no es como yo o no piensa como yo, no tiene como esa forma de hacer las cosas, ¿no? Y de repente llegas a una comunidad así, digo Sin Oficina, y seguro que hay muchas otras también, ¿no? Y de repente ves historias reales de gente que te está dando tips y que viven la forma a su manera y a su forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que esto también ayuda mucho en esa parte de la multiculturalidad y es como decir, de multimentalidad. María, en las empresas se habla mucho de la cultura de la empresa. ¿Cómo se relaciona la comunidad con la cultura? O sea, la comunidad dentro de una empresa, ¿es posible estar relacionado con la cultura de la empresa? ¿Cómo se relaciona eso? Pues es muy buena pregunta y de hecho es algo que desde que empecé también a divulgar sobre comunidades me he dado cuenta que me llega gente, ¿no? De recursos humanos y que gestionan, pues no sé, son empresas con miles de trabajadores y me cuentan esa parte, ¿no? Que hay una parte de lo que yo cuento en los que se sienten muy identificados.
y tiene muchísima relación. Lo que pasa que, claro, o sea, el tipo de comunidad se junta bajo un contexto como muy diferente, ¿no? Porque hay mucha gente que, pues eso, al final estás dentro del contexto de tu trabajo y no es algo como tan opcional como el decidir unirte a algo porque te une a unos valores, ¿no? Esto es como algo más allá de que estás dentro de un trabajo y te unen bajo ese contexto. Pero sí que se puede trabajar o sea, hay puntos que son muy tangenciales, que se tocan muchísimo en ambos mundos. Yo es verdad que no lo he tratado tanto, pero es algo que tengo como pendiente de investigar un poco por ahí, sí. De hecho, sí que estuve colaborando con una empresa en la que más bien querían hacer una comunidad de personas que se forman con diferentes cursos, pero dentro de la propia empresa, ¿no? Y también como pues hacer que una persona que también sea experta, un poco esto que os comentaba, que hago yo en Sin Oficina, ¿no? Una persona que sea muy experta, imaginaos, no sé, en Excel, que pudiera incluso ayudar a sus compañeros con formaciones, que entre ellos se generara esa cultura también de aprendizaje continuo dentro de las propias empresas. Sí, hablando de aprendizaje continuo, te quería consultar sobre cuando tú estabas comentando de eh, que fomentas lo que es el hábito en la comunidad, pero también el aspecto que llaman inteligencia colectiva. ¿Has tenido experiencia? ¿Se desarrolla ese tipo de colaboración interna sin ningún líder o hace falta un líder en la comunidad? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? O sea, nosotros tenemos o sea, cada miércoles organizamos sesiones, ¿no? Y estas sesiones van un poco enfocadas, o sea, son sesiones en vivo y van un poco enfocadas justo a eso, ¿no? A intentar favorecer ese aprendizaje colectivo. Organizamos diferentes, unas que sí que son que un miembro de la comunidad presenta un tema, normalmente pues son gente que o me escriben o que les elijo yo un poco porque la temática en lo que son expertos pues tiene sentido para el resto, ¿no? Entonces sí que se preparan un tema y lo exponen hacia los demás. Luego también tenemos, por ejemplo, sesiones de masterminds abiertos, que es tú llegas y cuentas si tienes algún bloqueo, o sea, qué te cuesta avanzar, ¿no? Dentro de tu emprendimiento o lo que sea. Y es verdad que normalmente en estas sesiones sí que está Bosco moderando, pero es la gente, los que acuden, ¿no? Los que dan también como su punto de vista, porque yo creo que esta es la gracia de una comunidad, no tienes mentores. Hay una frase que digo mucho, porque me preguntan si en Sin Oficina hacemos soporte, y hubo un chico de la comunidad una vez que contestó, en Sin Oficina nos soportamos los unos a los otros, ¿no? Y es que me pareció súper acertado porque esa es un poco la base, ¿no? No hay una persona que sepa más sobre eso, tú puedes moderar como community builder en las sesiones en directo como hace Bosco o yo, por ejemplo, que estoy más como en la parte en asíncrono. Entonces, la idea no es que tú seas como un líder en cuanto a tirar del carro, sino a que seas capaz de crear esos espacios para que se den ese aprendizaje colectivo, ¿no? Pues vamos a crear esas sesiones donde una persona pues, puede comentar un bloqueo y el resto de personas les contestan, ¿no? O, por ejemplo, pues tenemos dinámicas donde la gente, o sea, donde se empareja uno a uno a las personas. Nosotros no estamos ahí para decir, oye, o sea, yo sí que hay veces que cuando veo que dos personas pues van a encajar, pues los recomiendo, ¿no? En plan, oye, hablad entre vosotros, que os vais a llevar bien. Pero en general, pues creamos ese tipo de dinámicas para que funcionen, para que colaboren entre ellos, hacemos retos, hacemos todos esos encuentros. Yo hago mucho trabajo de manual casi, ¿no? De ir hilando para que la gente que conecten, pero no como siendo líder, ¿no? O ese es un poco mi punto de vista, porque al final es muy, muy difícil
tirar siempre de todo, ¿no? Siempre de todas las iniciativas. Luego, por ejemplo, tenemos el club de lectura, donde lo llevan otras 2 personas de la propia comunidad. 2 personas que les gusta mucho leer y que lo harían por sí mismas, ¿no? Es como, en mi grupo de amigas no puedo decir voy a hacer una reunión mensual sobre los libros que nos estamos leyendo, porque es que ni me interesan los libros que te estás leyendo, ni las voy a convencer, ¿no? Entonces estoy dentro de una oficina y lidero ese grupo porque me apetece. Entonces, pues tenemos 2 chicas que lideran el club de lectura. Entonces, funciona un poco así, ¿no? Para mí es importante esa parte de identificar líderes y darles la opción de liderar. No querer también nosotros liderar. Yo te tengo que crear un marco, ¿no? Para decir, oye, ¿quieres liderar? Venga, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que tú mismo puedas coger ese rol dentro de la comunidad y tirar para adelante. Sí, se parece mucho al concepto nuevo concepto de gerencia, digamos, opuesto al micromanagement, ¿no? Que no deja la oportunidad de liderar ni de nada, sino que va abriendo y que es una nueva tendencia laboral o quizás antigua, pero que ahora se está viendo un poquito más. Quería preguntar, o hablaste muy de pasada sobre micro y macro influencers. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata cada uno de los conceptos? Yo la verdad es que en general eso está como más enfocado en la parte de audiencias. O sea, yo lo entiendo más como desde mi punto de vista de comunidades, ¿no? Y que es como una de las causas que se va tendiendo cada vez más hacia las comunidades. O sea, como una de las consecuencias, ¿no? Como que cada vez, o sea, los macro influencers pues están perdiendo cierta credibilidad, ¿no? Y el empezar a juntarnos en grupos más pequeños, en tener pues eso, personas referentes que lideren pequeñas comunidades, pues parece ser que es una tendencia también, ¿no? Y entonces, como consecuencia, estos microinfluencers también están creándose sus propias comunidades y están llegando a ser como mucho más cercanos, ¿no? Al final, una parte importante, o sea, en las audiencias está el creador arriba y la audiencia abajo y él difunde su mensaje. Entonces es muy difícil llegar a ser cercano, transparente o el tema de la parte de credibilidad, ¿no? En cambio, cuando es un poco más pequeño y cuando el creador es capaz, ¿no? También y quiere de bajar abajo, pues se empiezan a crear este tipo de comunidades. No es el primer caso, ¿no? De personas que tienen grandes audiencias pues en Twitch, por ejemplo, y que se han pasado a un Discord y que realmente han creado un Discord, pero sigue siendo una audiencia comprometida. O sea, no tratan a la gente como si fuese realmente una comunidad y están en el propio Discord, ¿no? Es como tengo una audiencia muy grande, me los llevo a Discord, bueno, pues será una audiencia muy comprometida, pero no llega a ser una comunidad, ¿no? La gente, o sea, para ser comunidad tienes que hacer que la gente se conozcan entre ellos, ¿no? Suele ser una estructura mucho más horizontal. Se me viene a la cabeza que escuchándote, ¿no? Tanta gente que se agrupa en comunidades, Sin Oficina tiene 700, por ejemplo, y esto contradice un poco también esta tendencia de que en los nuevos tiempos estamos cada vez más solitarios y refugiados en la compu o que estamos por nosotros mismos y es todo más individual. No se condice con que una comunidad tenga 700 miembros. ¿Vos cómo lo ves? ¿Estamos más solitarios? ¿Seguimos siendo gregarios por naturaleza? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es otra de las consecuencias, ¿no? Como estamos, o sea, el ser humano es sociable y también escribí hace poco sobre eso, ¿no? Leyéndome el libro de Sapiens, que hace mucho hincapié en que la forma de agruparnos es lo que nos ha hecho ser lo que somos a día de hoy como humanos, ¿no? Porque nos ha hecho crear cosas que una persona sola sería imposible. Entonces, de por sí, el hecho de juntarnos nos hace crear cosas, ¿no? Y avanzar de una forma
que no podríamos hacerlo si estuviésemos aislados. Entonces, yo creo que de por sí el ser humano es social y creo que es uno de los problemas, ¿no? Que de las epidemias, que se suele decir, la soledad es una de las epidemias de este siglo. Entonces, bueno, creo que la oportunidad que nos está dando las comunidades y sobre todo también las comunidades online, que nos permite quitar ese hándicap, ¿no? Del espacio, pues es el de sentirnos un poco más acompañados, ¿no? El de poder seguir creando, juntándonos con gente donde nos sintamos más afín, ¿no? Porque hay veces que nos sentimos un poco fuera de lugar en nuestro entorno. Entonces nos da la posibilidad de encontrar a nuestra gente y de poder estar con gente con la que nos sentamos a gusto y crear con ellos, ¿no? Entonces yo realmente creo que es una de las consecuencias y que además todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De que las redes sociales se están convirtiendo en esa parte del yo, de la comparación con otros, de lleno de bots y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, creo que también puede ir un poco por ahí, ¿no? Este resurgimiento de las comunidades. María, esta posibilidad de crear comunidad con propósito en las empresas, ¿sabes si hay alguna información estadística sobre qué efecto tiene en la empresa? Si hay un efecto con las empresas que no quieren tener una comunidad en el tema de la producción, quizás en el sentir de las personas, ¿no? ¿Hay algún tipo de información, estudio sobre eso? ¿Pero te refieres a como entre los trabajadores o con clientes? No, entre los trabajadores. Sí, O sea, sí. si la, si em, la, claro, si la comunidad interna, el crear comunidad con propósito en la empresa, hay estudios que dicen, oye, esta empresa, la producción es mayor en comparación con una situación cuando no había comunidad, o qué estudios se han hecho sobre eso. La verdad es que no estoy muy puesta en esta parte de cultura de empresa como tal, como ya te he dicho. O sea, sí que creo que hay como muchas partes que se unen, pero no conozco ningún estudio que te pueda dar como datos. Seguro que hay mil, ¿no? Por el tema del el bienestar de los trabajadores. Creo que tiene que influir mucho. Sí. Y las empresas ahora están tratando, las empresas grandes están tratando, haciendo un esfuerzo que la gente regrese a las oficinas y hacen énfasis en el diseño y la arquitectura, ¿no? Ujú. ¿Cómo tú ves esa parte, tú como arquitecto, esa búsqueda de un ambiente, un entorno diferente que motive a las personas a regresar a las oficinas? ¿Crees que eso va a tener éxito? Es un tema, el del trabajo en remoto, yo creo que es un camino de ida, la verdad. Y que ahora, pues eso, están intentando regularizar de alguna forma, pero creo que la clave está un poco en la libertad de cada uno, ¿no? De poder elegir qué es lo que necesita según su contexto social, familiar, etcétera. Hay personas que se sentirán más a gusto volviendo a una oficina y teniendo un espacio abierto. Se ha ido cambiando y se ha ido investigando muchas cosas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, que ya va hace unos cuantos años, 10 años o más, pues hablaba mucho del tema de los espacios abiertos y de hecho, como algo novedoso, me acuerdo que algunos de los proyectos que nos ponían era diseñar un coworking, ¿no? Y la gente no sabía muy bien aún ni lo que era y nosotros ya estamos ahora en el coworking online, ¿no? Imaginaos las cosas como van cambiando rápido. Entonces, pues hablábamos mucho de los espacios abiertos, etcétera, y ahora después se ha demostrado que probablemente pues para el tema de las reuniones, la concentración, etcétera, no es tan efectivo, ¿no? Y se está volviendo a compartimentar diferentes espacios. Entonces, creo que hay mucho cambio. En los últimos años, el tema del trabajo en remoto, lo bueno y lo malo es que se ha puesto sobre la mesa. Lo malo es que se puso con unas condiciones que no son las ideales para el trabajo en remoto, ¿no? Fue como de hoy para mañana, todos a trabajar en un ordenador, sin una estructura y sin realmente plantear todas estas herramientas del asíncrono, del cómo vamos a crear ese engagement entre los trabajadores, ¿no? Que no simplemente sea hablarnos por un Slack
etcétera. Entonces, se planteó como muchos parches y parece que se ha asemejado que el trabajo en remoto es aquello que pasó durante la pandemia, cuando no es así. O sea, los niveles de productividad bajaron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que va un poco por ahí. Sí que influyen los espacios, igual que está demostrado que influye el tener plantas, por ejemplo, en una oficina, ¿no? Que también me gustan mucho las plantas y he leído sobre eso y sobre el bienestar de los trabajadores. Entonces, bueno, creo que queda muchísimo por ahí. Es un campo apasionante para seguir investigando. María, para ir finalizando, te preguntamos, ¿hay algún libro, texto, autor, idea sobre la que hayas abrevado en algún momento, que te haya inspirado, que nos quieras recomendar, que nos quieras sugerir? Pues he leído muchos. La verdad es que últimamente hay una autora que me gusta mucho, que tiene una newsletter que se llama Noel Flowers, creo que es algo así, si no te puedo pasar el enlace, que la verdad que me inspira mucho por la forma en la que tiene de comunicar, ¿no? Que es un poco pues, parecida a la mía en cuanto a crear todos esos marcos, ¿no? Porque las comunidades al final es mucho de feelings, de sensaciones, pero también se puede ir hacia medir, hacia crear estas estrategias. Y creo que es una autora que tiene mucha experiencia y que yo sepa a día de hoy no tiene un libro como tal, pero bueno, me parece una suerte a día de hoy en serio poder aprender de un montón de gente leyendo sus newsletters y siguiéndolos por sus redes sociales. Parece que la democratización por ahí del contenido está muy guay. ¿Algo más que quieras agregar, que no te hayamos preguntado, que no hayas podido decir en esta casi hora de entrevista? Nada, la verdad que muy agradecida a poder poner un poquito en valor toda la parte del trabajo de las comunidades, ¿no? Que muchas veces pensamos que es, pues eso, crear un grupo, meter a la gente y pensar que automáticamente se van a poner a hablar. Y nos encontramos que la gente no habla, ¿no? Esto es como algo que me suelen preguntar a mí mucho, en plan, oye, que he metido a la gente de mi podcast o lo que sea en un Telegram y que no interactúan, ¿no? Es como es que hay mucho trabajo detrás, ¿no? De pensar, de crear una estrategia, de ver cómo, qué puede hacer la gente para relacionarse, ¿no? Si no siquiera nosotros lo sabemos, ellos no lo van a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, agradecida de poder un poco poner en valor esto y contar mi experiencia. Y si nuestros oyentes te quieren ubicar, te quieren contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Pues en María Sajín estoy por Twitter, en communitybuilders.es pueden encontrar un poco pues toda mi parte de donde escribo, donde ofrezco mis servicios y bueno, y también en sinoficina.com estoy ahí dándoos la bienvenida cuando entréis todos y organizando un poco la comunidad. María Sajín, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de La Gran Renuncia. Un verdadero gusto hablar con vos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, y escuchábamos a María Sajín, quien actualmente trabaja como Community Builder de sinoficina.com, esta comunidad virtual que hay de trabajadores remotos y nómades digitales, pero además, bueno, ella se dedica, ¿no? Es arquitecta de profesión académica, por así decirlo, y hace un tiempo viene trabajando en la formación de comunidades virtuales. Nos hacía un repaso un poco acerca de la diferencia, por ejemplo, entre comunidad y audiencia, algo que se suele confundir cuando hablamos tanto de marketing como de relaciones u organización de las empresas, en los negocios, la idea de una comunidad con la idea de una audiencia. Esto es muy, muy interesante lo que desarrolla María, porque creo que el concepto de comunidad, si bien es antiquísimo, como vos, Robert, desarrollabas al principio del podcast, que es prehistórico, podríamos decir, el concepto de comunidad. Ahora, frente a lo virtual y frente a esta soledad que involucra el trabajo remoto, de alguna manera, viene a resurgir con muchísima fuerza. Nos habló un poquito de los micro y los macro influencers y quizás esta vuelta al contacto uno a uno, al contacto micro, como más tranquilo. Me ha gustado mucho, me ha
flipado, digo, para la gente de España que le encanta utilizar el concepto. No, me ha gustado mucho. Realmente me ha dejado pensando muchísimo en las distintas experiencias que estamos llevando adelante el concepto de comunidad. ¿Cómo lo escuchaste vos, Robert? Sí, igual, me flipa el tema. Y no, bueno, genial todo este desarrollo que ellos han tenido con mucho éxito, porque los coworking, la idea, pues básicamente es un coworking presencial, pero la idea que ellos tuvieron de poner en práctica esta idea y este desarrollo de una comunidad online, pareciera, ¿no?, que ha funcionado muy bien, y de hecho, bueno, los encuentros que ellos tienen anualmente han sido un exitazo, ¿no? Muy, muy productivo, muy interesante lo que María nos ha compartido. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Yardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Yardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Así es, amigos, hasta acá entonces la gran renuncia del día de hoy. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a nuestro mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.